Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Mateo 24, versículo 3. ¿Qué título tiene ahí su Biblia? Señales antes del fin. He titulado esta enseñanza ¿Cómo estar preparados para el fin? ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo estar preparados para el fin? ¿Se siente usted preparado para el fin? Le hago esa pregunta. Si el Señor viniera por nosotros hoy y ocurriera lo que la iglesia está esperando, el arrebatamiento, ¿usted cree que ya está listo? Que usted diría, Señor, hágale, que estoy listo, para las que sea, como dicen en Cali, para las que sea. La iglesia está esperando un gran evento donde cada uno de nosotros será pasado por el escáner de Dios. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor está, y el Espíritu Santo está haciendo una obra y está tocando hoy a nuestras puertas y está diciendo, déjame entrar porque yo quiero cenar contigo. Pero en aquel día dice la palabra que vendrá como un escáner. Yo preguntaba ayer, cuando usted va a viajar en el aeropuerto, usted lo hacen pasar por el escáner, ¿cierto? Y lo hacen ponerse allá, bueno, mire, ¿y qué le revisa el escáner? Todo, ¿cierto? Que usted no lleve, no sé, armas, droga, aún que sea ingerida, ¿cierto? Y allá lo pasan a uno, le quitan los zapatos, le quitan todo. Y vamos a tener que pasar por el escáner de Dios. Y allá en el cielo estará ese escáner y el gozo sería que el Señor diga, puedes pasar, ven a mi reino, estaré contigo. Y aquí aparece en las señales antes del fin un pasaje en Mateo 24, donde el Señor nos enseña acerca de su segunda venida. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, se menciona 300 veces la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo la enseñó 50 veces durante su ministerio. Aparece en los libros de Mateo, de Marcos, de Primera y Segunda de Tesalonicenses, donde el Señor quería que la iglesia de Dios tuviera muy claro que el Señor va a venir por nosotros, que el Señor va a venir por su iglesia. Y Él nos habla de unas señales que usted y yo como pueblo de Dios debemos tener discernimiento de los tiempos, dice la Biblia. Debemos ser personas espirituales que sepan interpretar lo que está sucediendo en estos tiempos. Y dice la palabra que el Señor les enseñó a sus discípulos estas señales. Y dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndolo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lean conmigo ese último versículo.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación es gratuita, hermanos, y Cristo pagó con su vida, pero mantener la salvación nos cuesta toda la vida. Y dice que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Y en este pasaje nos hablan de todas las señales, de guerras, de cambios climáticos, de problemas económicos, de crisis entre las naciones, de una apostasía donde la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, pero que aún los mismos escogidos pueden ser engañados si no están plantados bien, si no estamos perseverando, como dice ahí la palabra, hasta el fin. Y aún dice que se sufrirá de un enfriamiento espiritual. Y ahora que la pastora y el pastor nos animaban a en realidad entrar en ese tiempo de adoración, no repetir unas letras de unas canciones, sino que de verdad cantemos con inteligencia. Es a eso, porque el Señor, estamos viviendo en un tiempo donde hay puertas abiertas para predicar la palabra. Aquí en Estados Unidos, cuando recién llegué, una de las cosas que me impactó es que hay una iglesia cada tres cuadras, hay tremendas iglesias. Y yo decía, esta es una nación que está en avivamiento. Es un pueblo donde Dios ha levantado de aquí muchos evangelistas y desde aquí se ha esparcido la palabra de Dios a muchas partes de la tierra. Pero qué bendición que de esas personas que el Señor ha escogido, está levantando aquí pueblos, un pueblo santo, un pueblo para que Él dice que Él vendrá por ese pueblo. Y Él dice que usted y yo debemos estar preparados para el fin, que debemos estar discerniendo los tiempos. Y yo estuve investigando qué guerras hay ahora en el momento. Y encontramos lo que dice ahí, que hay guerras y rumores de guerras. Usted prende su televisor, la guerra. Usted abre su celular, la guerra. Y le llegan noticias de guerra todo el tiempo, que a veces uno quisiera más bien ni que le cuenten porque le daña el almuerzo, ¿cierto? Y encontré que hay un país hoy en día, Yemen. ¿Han oído hablar de Yemen? ¿Saben dónde queda Yemen? Estuve investigando porque a veces vivimos en este mundo, pero como que andamos desapercibidos de las cosas que están pasando. Yemen queda en Arabia Saudita y dice que están viviendo la peor hambruna de este siglo, que el 53% de la población no tiene qué comer. No estamos hablando del techo, no estamos hablando del vestido, no tienen qué comer. Dice que 1.500.000 niños sufren desnutrición aguda. Increíble, los árabes. Cuando usted oye la palabra árabes, ¿usted qué piensa? Plata, petróleo, riqueza. Increíble, increíble. Si usted escucha y mira en Siria, en Somalia, en Afganistán, en Irak, se cree que en Irak se considera que está el peligro de la Primera Guerra Mundial del segundo siglo, ¿cierto? Porque detrás del problema que hay en Irak, que está involucrado Estados Unidos, que está el Reino Unido, que está Francia. El año pasado el presidente de esta nación envió unos misiles contra Irak y él decía: misión cumplida, para que ellos sepan quiénes somos nosotros, porque Irak se atrevió a usar cloro contra una población civil. Armas de cloro, armas químicas que son, si son rociadas, le caen al que es y al que no es, que produce quemaduras, que produce asfixia. Veíamos imágenes de niños pequeñitos en un hospital quemados por cloro. Y uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde han llegado? Y si uno intenta entender por qué pelean las naciones, y uno a veces no alcanza a entender. Escuchaba yo ayer que
a la nación le cuesta $25,000 equipar a un soldado, darle su arma, darle su uniforme, darle sus botas, darle lo que él necesita. ¿Cuánto se está invirtiendo en la guerra? Y usted, sin saberlo, usted financia la guerra. Cada que usted paga sus impuestos, los taxes, que aquí yo decía, aquí todos con taxes, ¿no? Cada que usted paga sus impuestos, está financiando la guerra. Yo escucho a mi sobrino, él hace ¿cuántos años se fue David prestando servicio? Hace 5 años. Y yo lo escucho, la nación en Estados Unidos, a veces estuvo en Dubái, allá cerca de la franja de Gaza. Después estuvo en Corea. Y Estados Unidos es una de las naciones que está, una potencia que tiene bases militares en las partes más importantes del mundo. ¿Cuánto le cuesta a la nación financiar a un soldado allá? A financiar a un soldado, no solamente darle su arma, ¿cuánto le cuesta a la nación? Y usted y yo de pronto no somos estadounidenses, pero estamos pagando. Y yo vine un mesecito, pero yo creo que de los dolarcitos que yo cambié, parte de eso va a financiar la guerra. Y estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que estar preparados para cualquier momento. Tenemos que estar preparados para el fin. Tenemos que estar preparados para ese arrebatamiento, porque si vemos, hay guerras y rumores de guerras. Pero hermosa la palabra, porque el Señor no nos deja con la expectativa. El Señor no nos deja diciendo, bueno, sí, es verdad, esto cada vez está peor. Usted no vive en Colombia, pero yo que vivo en Colombia, es otro panorama diferente. Y pensaba yo, por ejemplo, los venezolanos que están migrando, están llegando a Colombia en cantidades, a Perú, a Ecuador, a Bolivia. Había una familia de la iglesia, muchachos jóvenes, hijos de pastores. Habían unos pastores que toda la vida sirvieron al Señor en Venezuela, toda la vida. Pero el pastor enfermó y no tenían medicina. Ustedes saben que allá no hay medicina, o sea, allá la gente llega a los hospitales y pues menos cirugía, menos así, si no hay guantes para aplicar una inyección, pues mucho menos. El Señor estaba muy mal y ellos se vinieron para Colombia, pensando en que de pronto en Colombia pudieran tener una atención en salud para él, porque estaba en verdad muy delicado de salud. Y el pastor y su esposa viajaron y la iglesia empezó de para abajo. Y se vinieron con todos sus hijos, se vinieron caminando. Y me decían, pastora, venimos caminando, llevamos caminando no sé cuántos días. Y yo decía, Dios mío, qué dolor. Yo le decía, Señor, son tus hijos, son tus siervos, Señor. Señor, y yo sabemos que el Señor nos coloca en nosotros la compasión, pero está en nosotros ayudar. ¿De qué le sirve uno orar por el hermanito que está mal, por el hermanito que está pasando dificultad? Señor, bendícelo. Si no, la palabra de Dios dice que si no somos hacedores de la palabra está muerta. Y entonces yo estoy plantando una iglesia en Cali, una iglesia pequeña y gente muy humilde. Y yo le dije, mire, uno no puede decir que no tiene para dar. Uno no puede dar de lo que le sobra. Al Señor no le damos de lo que nos sobra. Al Señor hay que darle con sacrificio, como la ofrenda de la viuda. Y entre todos reunimos para mandarles para el pasaje, porque habían llegado hasta Bucaramanga caminando para que se pudieran venir en un transporte, en un bus. Se vinieron y dejaron a sus bebés en Venezuela, porque no iban a atrever a llevarse sus bebés a esa caminata, bebecitos de 1 año y de 2 años. Y ahora llegaron y me dicen, pastora, ¿y ahora qué hacemos para nuestros hijos? No tienen pañales, no tienen leche, no tienen, o sea, era impresionante, pero
Uno quisiera tener, mejor dicho, el bolsillo lleno para dar, para ayudar. En una familia los hospedó. El muchacho adorador, un adorador de alabanza, recién casado, con su esposa, cuando la vi, cuando ellos se fueron para Venezuela y regresaron, en los huesitos, yo le decía, Jenny, quedaste en los huesitos. Me dice, pastora, de tanto caminar. Hemos caminado tanto que me adelgacé y no me está saliendo ni leche. Luego, poder conseguir para que alguno de ellos se fuera a traer a sus bebés. Los dejaron con las abuelas, pero las abuelas todos los días decían, mira, ustedes mandaron 30,000 pesos y con eso ya no tenemos para la leche, ya no tenemos. Y familias enteras llegan a la casa. Mi mami dice, por favor cierren la puerta cuando estamos almorzando, porque nuestra casa queda delante del jardín muy cerca a la avenida. Aquí uno sale a la avenida y uno no, yo le digo a mi hermana, aquí no se ve sino carros y gente, no se ve la gente en la calle. Y allá tengo que cerrar la puerta a la hora del almuerzo porque ella me dice, mira, siempre llegan familias enteras, o sea, la señora, el papá y los 3 chiquiticos, tengo hambre. ¿Uno cómo come? ¿Uno cómo come? Yo digo, cierren la puerta, pero aquí se me atraganta. Dios mío, denle algo de comer, porque muchas veces ni siquiera están pidiendo dinero, están pidiendo comida. Y yo reflexiono y digo, ¿no estamos con las señales del final de los tiempos? ¿No estamos viviendo guerras y rumores de guerra? Y el pueblo de Dios es el que tiene que estar preparado para enfrentar todas esas situaciones, para ayudar, para que nos duela lo que al otro le duele. Porque muchos de nosotros de pronto tenemos todas las comodidades, pero hay mucha gente pasando necesidad. Y qué hermoso que no solamente ayudemos, si es creyente y con la intención para que crezca, que ojalá todo el mundo reciba a Cristo, pero el Señor no sanaba las multitudes. A los leprosos, ¿se acuerdan de los leprosos que sanó a varios y solo algunos se devolvieron a darle gracias? Pero Él no dijo, no, al agradecido sí lo voy a sanar, pero a este no, al desagradecido no. El Señor daba misericordia al que Él quería tener misericordia. Y estamos llamados a esto. Aparece aquí, si leemos más adelantico, Mateo 24, versículo 29. Los invito a que busquen en su Biblia. Miren qué título tiene ahí. La venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 29. Sucederán 2 eventos. La iglesia está esperando la venida de Cristo y juntamente con la venida de Cristo ocurrirá lo que se llama el arrebatamiento. El Señor entrenó a sus discípulos como personas de visión. Él solamente se dedicó a sus 12, pero Él sabía que esos 12 bien equipados, bien preparados, iban a poder darle visión al mundo. Y por eso Él dejó esto aquí en la palabra para que usted y yo tengamos discernimiento de lo que está por venir. Dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí en este pasaje el Señor nos explica que nadie puede decir que a qué hora va a venir, pero que va a venir y que usted y yo debemos estar preparados. Dice allí que una persona de pronto estará allí y que de pronto se desapareció, el Señor se la llevó, pero que una será llevada y la otra se quedará. Yo me imagino que en aquel día, aún en las iglesias, el pastor aquí predicando el día del arrebatamiento, y unos se van y otros se quedan. Duro, ¿cierto? Aún en las iglesias. Porque el que usted y yo asistamos a una iglesia y nos gusten las cosas de Dios, no nos va a dar la garantía. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Y él allí dice, mire, si usted sabe que en su casa la van a robar, ¿usted qué hace? ¿Te prepara? Usted le pone doble llave, usted se la encarga al vecino, usted hace lo que sea, pero si usted ya le avisaron que por ahí hay ladrones, usted dice, no, hay que curarnos en salud y prepararnos. Y él dice allí que usted y yo debemos estar en alerta. Y lo primero que el Señor nos enseña en esta palabra es que debemos mantenernos siempre listos para su venida. Siempre listos, estar preparados. Pienso que la palabra mantenerse es una palabra que implica que hay un costo, que hay un costo. Yo me imagino que el pastor quiere comprar un terreno para la iglesia, porque mantener este templo debe ser muy costoso. La renta, la energía, el consumo. Porque abrir las puertas de la iglesia es muy fácil, pero mantenerla debe costar. El mantenimiento de las cosas cuesta. Generalmente uno a veces ve las películas, los matrimonios, a mí me encantan las películas románticas, hermoso. Y al final de la película se casan, ¿cierto? Allí termina la película. Pero los que tienen el matrimonio saben que cuando usted se casa, ahí es donde todo empieza. Ahí es donde empieza, porque mantener un matrimonio cuesta. Mantener una relación de pareja cuesta, es duro. Lo que les hablaba acerca del soldado, mantener un soldado cuesta. Y el Señor nos está hablando de que nosotros debemos mantenernos siempre listos. A los bomberos los entrenan para que en cualquier momento ellos estén preparados y capacitados para atender una emergencia. O sea, ellos no pueden decirle, vea, va a haber un incendio, va a haber una catástrofe, no. Ellos están ni siquiera 8 horas o 12 horas disponibles, ellos deben estar 24 horas disponibles para servir. Los que prestan servicio en la Cruz Roja, ellos deben estar siempre listos, y mucho más el pueblo de Dios debe estar siempre listos. Si el Señor nos llamara hoy, ¿usted qué le diría? No, espere un momentico, yo arreglo acá un business que tengo pendiente. Espere un momentico que yo creo que todavía me falta consagrarme.
espéreme un momentico que a mí como que todavía me falta dejar el cigarrillo, a mí todavía me gusta cosas que no deberían gustarme. Pero el Señor dice que tenemos que tener discernimiento de los tiempos y mantenernos siempre listos para su venida. Y allí el Señor nos la explicó en la palabra con plastilina. Y aparece en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, que creo que usted la debe conocer muy bien. La parábola de las 10 vírgenes nos dice cómo debemos estar preparados usted y yo para ese gran día. Acompáñenme y leemos, son 13 versos de esta porción que el Señor enseña. ¿Están conmigo? Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y saben por qué el Señor les puso este ejemplo de las vírgenes? ¿A quién les estaba predicando él? A judíos. A los judíos. Y él les quería hablar en su idioma. ¿Por qué? Porque resulta que en el matrimonio judío, nosotros tenemos la costumbre de que en la boda el novio se para acá al altar y es la novia la que entra de último. O sea, allí ya tienen que estar todos los invitados, ¿cierto? Las ceremonias que nosotros acostumbramos, y la última que entra es la novia bien pispa, como dicen en mi tierra, y entonces allí se efectúa la boda. En el matrimonio judío es al revés. En el matrimonio judío, la que tiene que esperar al novio es la novia. Tan chévere, ¿no? Y resulta que a las niñas judías, desde que nacen, ustedes saben que en esta época la mujer, su oficio, su misión en la vida era tener familia, tener hijos y conseguir un esposo. O sea que desde chiquiticas a ellas las preparaban para que se cuidaran para poder que un esposo las escogiera. Inclusive el Señor muchas veces les enseñó a los judíos, porque los judíos cuando se casaban y decían: no, me casé, pero resulta que esta con la que me casé tiene un aliento de dragón, la devuelvo, no quiero. Dice la palabra que las devolvían por cualquier cosa. No me gustó, tiene pecueca, no me gustó. Después de casar, y la devolvían. O sea, inclusive la palabra, el Señor les decía: ustedes no pueden devolver a su esposa por cualquier cosa, por cualquier motivo, porque en la ley judía les permitían a ellos devolverla. Decía: esta ya no me gustó, la cambio. Entonces ellas se preparaban para estar casi perfectas. O sea, guardar la virginidad era para ellos, para ellas, las niñas, para las doncellas, era la cosa que tenían que guardar. O sea, si ellas perdían su virginidad antes del matrimonio, ya perdieron.
ya eran impuras, ya iban a ser rechazadas, iban a ser. Entonces las doncellas se cuidaban y se preparaban para ese gran momento, era el momento de su vida. Y cuando el novio le gustaba, acuérdese que el acuerdo no era que tú me gustas, estoy enamorada de ti, no. ¿Con quién arreglaban? Con el papá. Y ahí él tenía que pagar un costo por esa novia. Los esponsales, él tenía que pagar, dependiendo de la clase judía, uno les tocaba pagar otro. El que menos pagaba debía pagar 200 denarios. La Biblia dice que un denario corresponde a un día de trabajo. O sea que usted tenía que hacer un ahorrito por ahí de lo de 6 meses de trabajo. O sea, Cirito, 6 meses ahí guardándola toda para poder comprar la novia. Y se demoraban como 3 semanas, 12 semanas, 3 meses en el día ya. Él firmaba en el contrato, él pagaba por la novia los esponsales y ya ella quedaba comprometida, y durante esos 3 meses, mejor dicho, ahí sí que no le dé ni gripa, porque ahí no se le daña el negocio. Entonces acostumbraban en la boda un ritual donde era a las 3, a las 6 y a las 12 de la noche. Entonces a las 3 de la tarde ya tenía que estar, empezaban a llegar los invitados y había algo que decían, hey, viene el novio, viene el novio. Entonces todo el mundo se preparaba y habían unas doncellas que le llaman las vírgenes, se hacían al lado y al lado con unas antorchas y le hacían como un camino de honor para que el novio entrara. Entonces ellos en esas rondas, esas danzas judías hermosas, ellas se preparaban y era parte de él. No llegó, ay no, esperemos. A las 6 otra vez, ve, viene el novio, viene el novio. Y dice que al tercer llamado, ya a las 12 de la noche, entraba el novio y se cerraba la puerta. Ya tenían que haber estado todos los invitados. Por eso él les habla de esta parábola. Porque ellos sí entendían de lo que él les estaba hablando. Y él decía, la novia debe estar preparado. Y el Señor nos está diciendo, ustedes son la novia del Señor. Ustedes tienen que estar preparados, ustedes tienen que guardarse, ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que cuidar su pureza para no ser rechazadas. Y él dice allí que esa novia debe tener 2 cosas, las lámparas y el aceite. Y él habla allí de unas vírgenes prudentes y de unas vírgenes insensatas. Y el Señor nos está diciendo, mantengan siempre lista su lámpara. Mantengan siempre lista, usted tiene que mantenerse preparado en limpieza, en pureza, porque el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y con la santidad no se juega. Y tenemos que estar todos los días en ese proceso, tenemos que estar todos los días diciendo, Señor, lávame, límpiame. Yo quiero ser, dice en Apocalipsis, que la novia cuando se presente estará vestida, ¿cómo? De lino fino, blanco, resplandeciente. Que son las acciones justas, dice, son las acciones de las justas, su vestido. Y tenemos que estar preparados. Si vivimos en una época donde casi todo es permitido, donde llegar virgen al matrimonio, eso no, eso era para esa época, eso no, eran ellos. No, la palabra de Dios dice que las niñas deben llegar vírgenes al matrimonio. Eso no es para la cultura, eso es un principio transcultural. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y también nos dice allí, estén en ese estado de alerta y mantengan siempre listo aceite extra. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a las vírgenes que allí nombran insensatas con el aceite? ¿Qué les pasó? Dice, ¿por qué les llamaron imprudentes, insensatas? ¿Qué les faltó? Aceite. No tenían suficiente aceite, ¿cierto? Iban allí como los que tienen auto saben que el aceite es la vida del automóvil, ¿cierto? Y que ese aceite en el trajinar se gasta, se quema, pierde su viscosidad, pierde su efecto.
Y el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que mantener no solamente la lámpara, sino buen nivel de aceite, porque si usted anda con el aceite allí que ya se le va a acabar, pues está poniendo en peligro el motor del automóvil, ¿cierto? Pero el Señor nos está diciendo que debemos tener cuidado del nivel de aceite. ¿Y qué es el aceite en la Biblia? La unción, la presencia del Espíritu Santo. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si usted no tiene suficiente palabra morando en su corazón, su aceite está escaseando. Si usted no tiene suficiente intimidad con el Señor, dice la palabra que la letra sola mata, pero el Espíritu la vivifica. Y los que servimos al Señor, usted puede ir a hacer una cosa, a la otra, el programa de la iglesia, la actividad, y estar en todo. Pero si usted está perdiendo su intimidad con el Señor, su aceite se está escaseando y uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no puede dar de lo que no tiene. Usted no puede tener su nivel de aceite ahí como que ya se le va a acabar. Él dice allí que esas mujeres, saben que las sensatas que tan buenas personas, ay, ¿por qué no nos regala un poquito de tu aceite? ¿Qué les contestaron? Vaya, compre, le dijeron. Vaya, compre. Tan chévere, ¿no? Y ese vaya, compre, ¿qué quiere decir? Que ese aceite tiene un precio, un costo. Hay que pagar el precio, hermanos. Tiene un costo ese aceite, nada es gratis. Aquí yo veo que es mucho la moda del refill, ¿no? Pues usted también tiene que retanquearse, porque en el trajinar usted gasta su aceite, porque mientras usted va, viene, hace su aceite, empieza a gastarse. Por eso nosotros necesitamos todos los días entrar a la presencia del Señor, cerrar la puerta para que nadie moleste, para que nadie toque, dormir los niños, darles manzanita verde, cualquier vaina de esas, y cuidar ese tiempo de intimidad con Dios como lo más precioso que usted tiene en su vida, para que usted pueda decirle, Señor, estoy lista, estoy listo. Si tú vienes por mí hoy, estoy lista. Y debe anhelar, la palabra de Dios dice que usted y yo debemos anhelar esa venida. A mucha gente le hablan de la venida de Cristo y le da es como susto, ay, no, que el fin, uy, qué miedo, ay, que me da terror. No, la palabra de Dios dice que recibiremos corona. Si me acompañan a este pasaje para terminar, Apocalipsis 4, versículos 7 y 8. Está hablando allí el apóstol Pablo y él habla de que hay que pelear una batalla, de que hay que acabar la carrera, de que tenemos que guardar nuestra fe, de que debemos estar listos. Dice la palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo no sé si a ustedes les gustan la corona, pero a mí me gustaría ver cómo me veo con esa corona. Y él dice que nos va a dar una corona a los que amamos su venida. Que usted debe decir, usted se lo debe imaginar, porque la fe es eso. La fe es creer en lo que, ¿cierto? Tener la convicción de lo que no se ve. Usted se debe imaginar, usted se imagina ese día glorioso en que podamos ver a nuestro Rey. Yo me imagino ese día, yo quisiera, como hizo esa mujer, besar sus pies, la mujer que derramó de su aceite, que derramó ese perfume y lo enjugó. Yo quisiera estar allí para besar sus pies y decirle, cuán hermoso eres. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra que si usted anhela ver eso, ese mismo anhelo lo va a hacer que usted se guarde.
Ese mismo anhelo lo va a empujar que usted busque. Ese mismo anhelo va a hacer que usted se limpie. Ese mismo anhelo va a hacer que usted diga, Señor, tengo mi tanque lleno de aceite. Amén. ¿Cuántos quieren del aceite del Señor hoy? Pónganse en pie en esta mañana y díganle.